Dios les bendiga, amados hermanos, en esta bonita noche. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con aquellos hermanos que desde sus hogares y utilizando sus celulares o tablets están interesados en querer compartir la palabra de Dios. Quiero desarrollar en estos minutos el tema cómo el cristiano debe enfrentar el sufrimiento. Hoy en día estamos viendo un problema muy grande en el mundo y es el tema del sufrimiento. Pero este tema del sufrimiento no es hasta ahora que se da. El sufrimiento ha existido desde muchos siglos atrás. Sin embargo, el cristianismo tiene apenas como 2000 años. Pero ¿cómo deben los cristianos enfrentar el sufrimiento? Vamos a meditar en 3 versículos de la Biblia este tema que tiene planeado dilatar unos 20 minutos. Queda grabado para que aquel que lo quiera repasar o aquel que no pudo verlo en el momento pueda meditar en él posteriormente. Cuando hablamos del sufrimiento es algo que a nadie le gusta. El sufrimiento es algo que ninguna persona quiere padecer, sea rico, sea pobre, sea varón, sea mujer. A nadie le gusta experimentar el sufrimiento. Pero nosotros los cristianos, ¿qué pensamos? Bueno, tampoco a nosotros los cristianos, por muy fieles que nosotros seamos, tampoco nos gusta el sufrimiento. El sufrimiento es algo para lo cual nos fuimos hechos, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén y creó al hombre a imagen y semejanza, no lo hizo planeando que el hombre tenía que sufrir, sino que fue consecuencia del mismo pecado del hombre que Dios le dijo al varón. Le dice: maldita será la tierra por tu causa. Y a raíz de aquella situación, lamentablemente en el mundo comenzó a haber violencia, comenzaron a haber diferentes problemas. Y lógicamente todos esos problemas trajeron lo que conocemos como el sufrimiento. Pero vamos a empezar por el primer texto de la Biblia en Isaías capítulo 48, versículo 10. Isaías 48, versículo 10, que nos dice: he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Este es un texto que a mí me impactó mucho cuando yo comencé a leer la Sagrada Escritura, porque entendía lo importante que es que el cristiano comprenda el sufrimiento, que el Hijo de Dios entienda el sufrimiento. ¿Por qué viene el sufrimiento? ¿Cómo debemos de reaccionar ante el sufrimiento? Vamos a entender el sufrimiento como un medio de purificación. Nosotros los seres humanos, cuando nos volvemos cristianos, no nos volvemos perfectos y tenemos que ir mejorando, tenemos que irnos depurando de muchos errores, de muchas fallas. Y nuestro sufrimiento tiene como propósito irnos purificando. Por eso Dios pone el ejemplo. Dice: te he purificado y no como a plata. Nosotros sabemos que la plata o el oro se purifican con fuego. El cristiano tiene que ser purificado igualmente, pero por fuego, pero no fuego literal, sino fuego de prueba, fuego de sufrimiento. Ese sufrimiento que nosotros vamos experimentando nos va ayudando a entender nuestra vida espiritual, nos va ayudando a acercarnos más a Dios, a orar, a depender cada día más de Dios. Por eso dice: he aquí te he purificado y no como a plata. Luego dice Dios: te he escogido en horno de aflicción. Muchas personas pueden entrar a la iglesia, pero ¿cómo saber quiénes realmente son fieles? ¿Quiénes realmente son personas
comprometidas con Dios. A través del sufrimiento nosotros venimos a darnos cuenta de quién es cada persona. El sufrimiento viene a revelar lo que somos, como habla un texto allá del apóstol Pablo en las cartas a Timoteo, cuando dice que la obra de cada uno, sea cual fuere, el fuego la va a probar. Alguien puede hacer una obra de piedras preciosas, de oro o de plata. El fuego va a probar esa obra. Igualmente, si alguien hace esa obra de hojarasca, de heno o de madera, igualmente el fuego la va a poner a prueba, lógicamente va a tener pérdida la persona. En este caso, el cristiano lo que va a tratar es, cuando está pasando por una prueba, es llevar una vida de éxito en medio de la prueba. No es el hecho de que yo me voy a ir de la iglesia, no es que me voy a desanimar, voy a dejar de orar, voy a dejar de adorar a Dios. Al contrario, cuando el cristiano está pasando una prueba, pero él en medio de esa prueba, él está tratando de acercarse más a Dios, es allí donde él viene a ser escogido por Dios como algo especial. Pero hay otro texto que nos habla otro aspecto totalmente distinto que tiene que ver con el sufrimiento. Y es Jeremías capítulo 11, versículo 14. Jeremías capítulo 11, versículo 14, que dice así. Bueno, yo sé que van a oír un poco extraña esta palabra, pero es palabra de Dios y hay que aceptar lo que la Biblia escribe, lo que en la Biblia se escribió. Y dice así este texto, por extraño que parezca. Dice: tú pues, le dice Dios a Jeremías, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aunque en el día de su aflicción clamen a mí. Imagínense qué texto un poco extraño, diciéndole Dios al profeta Jeremías que no ore por el pueblo. Y le advierten, Jeremías le dice, aunque el pueblo llegue un momento a clamar a mí, yo no le voy a escuchar, yo no voy a oír esa palabra de oración que el pueblo me esté haciendo. Entonces alguien dirá, pero no es que Dios tiene que escuchar, no es que el propósito de Dios es abrir su oído y estar atento a la palabra. Pero en este caso, con el pueblo judío, el pueblo que estaba en Jerusalén, la situación era totalmente distinta. Allí Dios había tomado una decisión, no iba a escuchar a su pueblo. Él había tomado una determinación, que el pueblo de Judá vendría a ser esclavizado por Babilonia. El pueblo no tomó una actitud de arrepentimiento en el momento, pero lógicamente que en el momento que viniera la invasión, aquel pueblo iba a clamar a Dios, porque así somos los seres humanos. Cuando estamos pasando el momento de prueba, el momento de dificultad, comenzamos a clamar a Dios. Pero ¿qué iba a hacer Dios en aquel momento? Cuando llegara la invasión y el pueblo asustado, afligido, preocupado, comenzara a clamar. Bueno, Dios dijo, aunque ellos me clamen a mí, yo no los voy a escuchar, yo no voy a atender. Dios iba a permitir que el pueblo judío fuera esclavizado y llevado a la cautividad. Pero, ¿por qué? El pueblo judío se había portado mal con Dios. Y nosotros vamos a entender el sufrimiento, esa otra parte, cuando nosotros tenemos que ser castigados. El cristiano no siempre se porta bien. Hay veces que el cristiano comete errores, fallas. Y las fallas, nuestros pecados traen consecuencias en nuestra vida. Y a veces nosotros no queremos sufrir las consecuencias y le pedimos a Dios, Señor, cuídame de este problema, apartame los problemas que estoy teniendo. Pero si esos problemas son consecuencia de errores que yo he cometido, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, eso es algo que tú te buscaste. Dios me puede perdonar, pero las consecuencias de mis pecados van a caer sobre mi vida. Y eso es algo que el cristiano debe de entender. ¿Por qué no debemos de fallar? Porque cuando fallamos traemos consecuencias por nuestros pecados. Los pecados
no son fáciles de enfrentar. Nosotros le decimos a Dios, perdónanos, pero ¿qué pasa con el error que cometimos, con el daño que hicimos, con la blasfemia que cometimos, con el mal ejemplo que hicimos? Aquello va a traer consecuencias. Entonces, ¿qué es lo más prudente que debemos hacer? Bueno, si en nuestro corazón reconocemos que hemos fallado, debemos estar dispuestos a aceptar el castigo. Y si es eso lo que tenemos que recibir, aceptarlo. En un momento de la historia bíblica sale el rey David, que había caído en un pecado, había hecho algo que Dios le había prohibido que hiciera. Pero David hizo a sabiendas que Dios le estaba prohibiendo hacer aquello. Cuando David cae en el pecado de desobediencia, Dios a través de un profeta le dice, bueno, le dice, desobedeciste, entonces te voy a dar 3 tipos de opciones de castigo. Imagínense, Dios le estaba diciendo a David que lo iba a castigar, pero todavía le da la opción de 3 oportunidades. ¿Qué tipo de castigo quieres recibir? Imagínense ustedes, le dice qué tipo de castigo y le dio a escoger. David, ¿cuál fue el castigo que escogió? Una plaga. Dice, bueno, dice, caer en manos de Dios. Y Dios mandó una plaga que mató a 70,000 personas del pueblo de Israel. Luego David comienza a clamar, Señor, si yo soy el pecador, ¿por qué vas a castigar a este pueblo? No lo castigue. Y Dios detuvo la plaga. Pero debemos estar conscientes cuando nosotros cometemos un error, cuáles son las consecuencias de nuestros errores. Entonces, el cristiano debe aprender a enfrentar el sufrimiento cuando es una consecuencia de algún error cometido. Pero los problemas de la vida los tenemos todos. El mundo en que vivimos está lleno de problemas. Ahora veamos Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33, que dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, Él jamás les prometió, Él jamás les dijo, vean ustedes, por ser cristianos, por ser mis seguidores, nunca les va a pasar nada malo. No, en ningún momento Jesucristo dijo eso, sino que Jesucristo fue realista. Él les dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción. O sea, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este planeta, vamos a tener aflicción, vamos a tener sufrimiento. El sufrimiento no es algo que exclusivamente lo padecen los cristianos. Si nosotros nos fijamos en los incrédulos también sufren. Se enferma el cristiano y se enferman los incrédulos. Pierde el trabajo el cristiano y pierde el trabajo el incrédulo. Se le muere un familiar a un cristiano, se le muere un familiar a un incrédulo. O sea, los mismos sufrimientos que tienen los incrédulos, los mismos sufrimientos tienen los cristianos. Pero viene la diferencia. ¿Por qué entonces ser cristiano, en qué me ayuda ser cristiano? Si yo voy a sufrir igual como sufren los inconversos, voy a sufrir enfermedades, voy a pasar problemas económicos, voy a tener problemas familiares, voy a tener diferentes crisis, igual como pasa el impío. Entonces, ¿de qué me sirve ser cristiano? Pero es ahí exactamente donde entra Jesús con el texto cuando dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz no la vamos a encontrar en el mundo. La paz no la vamos a encontrar en lo material. Por eso Cristo es claro cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero en Él es que vamos a encontrar la paz, no en el mundo. A veces el ser humano quiere encontrar la paz hallando un buen trabajo. El hombre a veces quiere hallar la paz encontrando la salud de su cuerpo. A veces quiere encontrar la paz resolviendo los problemas de su hogar,
Pero la realidad que la paz no está en lo material, no está en este mundo. La paz está en Cristo. Jesucristo es un ejemplo, que él estuvo rodeado de problemas. Desde que él nació lo quisieron matar. Él tuvo que huir con sus padres, ¿verdad? Siendo un bebé, tuvo que huir porque Herodes lo quería matar. Cuando él llegó adulto y comenzó a predicar, desde el principio, desde que él comenzó a predicar, a él lo quisieron matar. Y todo el ministerio de Cristo nosotros vamos a ver un sufrimiento total, un sufrimiento completo. Pero ¿qué ocurre? Que Jesucristo aprendió a vencer el mundo. Jesucristo aprendió a enfrentar los problemas. Y llegó al problema mayor cuando le tocó morir por nosotros en la cruz. Y él estaba por ser entregado. Y él le dice al Padre en oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y en qué terminó? Ya todos conocemos el fin de lo sucedido. Jesucristo aceptó ir como el Padre lo decidió, ir a la muerte. Y Jesucristo pasó por momentos difíciles, pero él salió victorioso de la cruz. Nosotros en la vida diaria vamos a enfrentar diferentes problemas y nos angustia y quisiéramos no tener problemas, pero la vida lamentablemente es así. La vida está llena de problemas, la vida está llena de dificultades. Pero solamente dependiendo de Cristo, dependiendo de Dios, vamos a ser, como dice la Escritura, más que vencedores en todas estas cosas. Tantos problemas que hay en la vida, pero el cristiano no se aflige. El cristiano tiene una esperanza, que los problemas, lo malo que a nosotros nos ocurra, Dios lo va a convertir en una bendición. El cristiano puede perder un trabajo, pero Dios lo bendice dándole un trabajo mejor. El cristiano puede perder la salud, pero Dios en algún momento se compadece de él y le devuelve la salud perdida. Dios restaura la vida de los cristianos. Si nosotros aprendemos a depender de Dios, no es que no vamos a tener problemas, sino que vamos a encontrar una solución a estos problemas. Agradezco mucho la atención brindada a estas palabras y quiero concluir con una oración, no solamente por Nicaragua, sino por el mundo, porque el sufrimiento que hay ahorita es común y está en todo el mundo. Les invito a orar. Padre bendito y santo, te damos gracias porque eres nuestro Padre, nuestro Creador, y en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras dificultades, tú estás con nosotros. Te queremos rogar, bendito Padre, que tengas piedad de este mundo que está pasando por una pandemia agresiva. Han habido miles de muertos, miles de enfermos, muy pocos han logrado sobrevivir a esta enfermedad. Y el corazón de nosotros los humanos está con temor, con preocupación, porque somos humanos, no somos perfectos. Por eso recurrimos a ti, para que tú nos des la fortaleza, la capacidad, que así como Jesús fue capaz de enfrentar el dolor, así como Jesús fue capaz de enfrentar el sufrimiento y salió victorioso, que igualmente a nosotros, tus hijos, en todas partes del mundo, nos ayudes a no perder la fe, a tener esa confianza que tú vas a resolver los problemas que se están dando en el mundo. Bendice, Señor, a los doctores y a las enfermeras que están luchando arduamente. Algunos de ellos ni siquiera descansan porque la enfermedad no les da un descanso. Viene un enfermo tras otro y ellos están luchando contra las enfermedades. Bendice a los médicos y enfermeras en todas partes del mundo que están dando lo mejor de ellos. Bendice, Señor, los gobiernos que están buscando un medicamento, un tratamiento que sea efectivo para detener esta plaga. Dale sabiduría a los científicos que están luchando por encontrar algo efectivo contra esto, para que muy pronto el mundo pueda descansar de esto. No nos queremos despedir de la oración sin antes rogarte que ayudes a aquellas personas a reflexionar, a entender, porque en medio de esta pandemia algunos blasfeman,
otros se burlan de la enfermedad, pero ayúdanos, Señor, a entender cuál debe de ser nuestra postura correcta. Bendice, Señor, a tu pueblo espiritual y bendice a todos nuestros familiares. En el nombre santo de Jesús. Amén. Dios les bendiga.